Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass que hemos preparado para hoy. En esta ocasión vamos a hablar del confort acústico en espacios interiores con STO. Estamos en Insenia. En esta ocasión la masterclass tiene un formato híbrido porque tiene un formato online y tiene también un formato presencial. De hecho, uno de nuestros ponentes está aquí en Insenia con nosotros y otro de los ponentes está en otra ciudad de España. En esta ocasión vamos a hablar del ruido, ¿no? Ese gran problema invisible que nos encontramos en muchas ocasiones en los espacios interiores y que nos da mucho trabajo porque en primer momento no lo vemos, ¿no? Y nos lo detectamos a veces muy tarde. Entonces, en esta ocasión, con STO Ibérica, que son unos expertos en el control y el tratamiento del ruido en espacios interiores, vamos a, bueno, pues nos van a contar cómo detectan los ruidos interiores, cómo se pueden combatir o cómo los podemos minimizar. STO es una empresa líder tecnológica en el diseño de hábitats sostenibles, con una división muy fuerte de acústica, y contamos en esta ocasión con Guillermo Muñiz, que es arquitecto superior y director comercial de STO Ibérica, y con Manuel Martínez, que es ingeniero técnico y responsable de la división de acústica de STO Ibérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy por la tarde, tanto Guillermo como Manuel, y os cedemos la palabra. Bueno, para contaros un poco, para los que es la primera vez que os conectáis a esta masterclass del programa de Insenia Design School Madrid, tenemos una presentación y dejaremos las preguntas para el final. De todas maneras, tenéis la posibilidad de poder ir dejando escritas las preguntas, si queréis ir escribiendo las preguntas durante el desarrollo de la masterclass, y luego al final las retomaremos para poder atender todas, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, yo creo que Carlos, si ya cedemos la palabra primero a Guillermo, ¿verdad? Guillermo, ¿que ibas a comenzar? Manuel empieza. No, yo. Manuel, pues venga, pues Manuel, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. vosotros. Buenas tardes, soy Manuel. Pertenezco al departamento técnico de STO Ibérica. Soy el responsable de productos de la gama de productos de acondicionamiento acústico, y yo os voy a hacer una breve introducción de aspectos técnicos y conceptos técnicos básicos sobre relacionados con el acondicionamiento acústico, el confort acústico, etcétera. Van a ser solo unas pinceladas porque es un tema que da para, que hay mucho detrás de desarrollo de productos, de ingeniería, etcétera, pero creo que son importantes de cara a tener unas nociones básicas sobre la importancia del acondicionamiento acústico en el interior de los locales, especialmente en la fase muy temprana de los proyectos, de la fase de diseño y desarrollo de los proyectos. Voy a empezar hablando de por qué la acústica en interiores antes no se le prestaba mucha atención y ahora en cambio cada vez está más demandada, porque es un factor importante, qué reglamentación tenemos, y una descripción breve de los fundamentos y conceptos básicos un poco técnicos que rodean a todo este mundo, y después seguirá Guille con la presentación de nuestro catálogo de productos como fabricante. También nos enseñará un poco qué es esto, de dónde salimos y dónde estamos ahora mismo. Lo primero que me gustaría es aclarar de qué estamos hablando. Dentro de la acústica tenemos dos ramas claramente diferenciadas. Por un lado está el aislamiento acústico, por el otro está la absorción, la acústica en el interior. El aislamiento acústico se refiere a todas las soluciones, materiales, propiedades, diseños que
hacemos en un edificio para evitar molestias a los de fuera o que los de fuera nos molesten a nosotros. Los parámetros que se miden aquí es el aislamiento, la diferencia de niveles estandarizados, la reducción del ruido, etcétera. Y digamos que son los conceptos que están un poco más desarrollados y más implementados siempre en la normativa, sobre todo nacional, y en lo que es todo el ámbito de la construcción en general. Por otro lado está el acondicionamiento acústico, que en lo que se centra es digamos, en hacer más cómodos, más habitables los espacios interiores, de manera que tengamos zonas con mayor confort. Este segundo es en lo que nosotros nos centramos con nuestros sistemas acústicos. En nuestros sistemas acústicos las soluciones siempre son para instalar en interiores y sirven para mejorar el acondicionamiento de las salas. En cualquier caso, hay parte de nuestros productos que también mejoran un poco el aislamiento, pero no es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo siempre es la acústica del interior, el acondicionamiento acústico. Lo que pasa ahora con el acondicionamiento acústico, ahora me refiero desde hace pocos años, unos 15, 20 años, es que cada vez está tomando más importancia, porque tenemos diferencias notables en cómo se vivía, cómo se construía hace 30, 40, 50 años, cómo son ahora los recintos, los usos, etcétera. En los ámbitos residenciales antes siempre teníamos locales un poco más pequeños, más cargados de mobiliario, con mayores absorbentes acústicos naturales. En el ámbito de los colegios, pues antes siempre había un poco más de rigidez y disciplina. Solo solía hablar el profesor, solía contestar un solo alumno, no había bullicios, no había movimientos. En el ámbito laboral más o menos parecido, cada uno se dedicaba a una cosa, estaba eso, no se dedicaba a hablar ni tener reuniones, etcétera. Lo que nos está pasando ahora es que por el cambio de la forma de vivir, de trabajar, de la arquitectura en general, nos estamos encontrando cada vez espacios más grandes, con menos mobiliario, más diáfanos, con materiales muy rígidos como vidrios, cerámicas, etcétera. Las aulas, sabemos que los trabajos son un poco más, el aprendizaje es más comunicativo, hay más intercomunicación, hay más bullicio, es un poco más caótico, y más o menos lo mismo pasa con los espacios de trabajo también. Suelen ser oficinas más grandes, con más gente, más ruido de ordenadores, de tránsito, de movimiento, reuniones, llamadas, etcétera. Entonces esto nos cambió un poco la forma de analizar la acústica en interiores que teníamos hace unos años a lo que tenemos ahora. De ahí viene un poco la importancia de tener en cuenta el acondicionamiento acústico de los locales en el interior a la hora de diseñarlos para tener unas soluciones un poco más cómodas, más efectivas. La acústica se puede considerar como la cuarta pata más importante en relación al confort interior de un local. Obviamente las primeras son la climatización, la iluminación, la estética, y la cuarta podríamos meter ya ahí el acondicionamiento acústico, la comodidad acústica dentro del interior de las salas. Por eso cada vez le damos un poco más de importancia, y también por eso los fabricantes intentamos desarrollar un vínculo muy grande, sobre todo entre la estética y la acústica. La tendencia siempre es a desarrollar productos que sean fonoabsorbentes, que funcionen como atenuadores acústicos,
pero sobre todo que no se vean y que mantengan una estética adecuada y vistosa. Con todo esto, al final lo que conseguimos es montar un puzzle que con las 4 patas importantes y lograr locales apropiados para una vida un poco más relajada, para mejorar la capacidad de concentración, etcétera. Hay estudios que dicen que le dan un factor de importancia tan grande a la acústica que la catalogan como el elemento más decisivo a la hora de favorecer a la eficiencia y a la eficacia en el trabajo. Hay estudios que dicen que podemos perder hasta media hora de trabajo efectivo al día si estamos trabajando en oficinas con un acondicionamiento malo. En cuanto a la reglamentación, reglamentación nacional, el acondicionamiento acústico existe en el Código Técnico de la Edificación. El Código Técnico es de 2006, el documento básico del HR es de 2008, me parece, o 2009, y en ese documento básico ya se hace referencia a limitaciones en cuanto al tiempo de reverberación o de superficie mínima de absorción acústica equivalente en función de los locales. ¿Qué pasa? Que el Código Técnico, igual que de la misma manera que respecto al aislamiento acústico es muy estricto, muy definido y está muy claro, en cuanto al acondicionamiento acústico no está tanto, simplemente mete ahí un breve comentario, unas limitaciones para unas determinadas distancias y te marca unos límites máximos de tiempo de reverberación o un mínimo de superficie fonoabsorbente para zonas comunes. Es muy escueto, muy básico, es lo único que tenemos, pero sí que está regulado. Lo que se cree es que en próximas versiones, actualizaciones del Código Técnico sí que tenderá más a mejorar este punto o hará referencia a normas que ya existen para cumplir unos parámetros, no digo que sean más exigentes, pero sí mejor definidos en cuanto al acondicionamiento acústico. Lo que dice el Código Técnico es que los tiempos de reverberación en aulas vacías, en salas de conferencias, tienen que estar por debajo de 0,9 segundos, están entre 0,5 y 0,9 en función de qué uso tengamos, y también habla de que en zonas comunes de uso residencial, docente, hospitalario, necesitamos tener una superficie equivalente de absorción acústica de 0,2 metros cuadrados por cada metro cúbico de volumen. Si comparamos esto con estándares de construcción como el BRIN, por ejemplo, el BRIN es ya bastante más exigente, ya baja esos tiempos de reverberación a 0,6, a 0,4. O incluso si lo comparamos con la norma DIN alemana, por ejemplo, que es una buena referencia a la hora de estudiar todo este tipo de soluciones, sí que vemos que en muchos casos la norma DIN está más o menos cumpliendo los mismos parámetros, los mismos límites que marca Código Técnico, pero lo que hace es que mete muchos más tipos de uso distintos del edificio y define mejor cómo calcularlos, cómo adecuarse en cada estancia, etcétera. La norma DIN es una norma de buena práctica, muy usada cuando intentamos hacer soluciones acústicas un poco mejoradas respecto a los mínimos que nos pide el Código Técnico. El primer concepto en cuanto a acondicionamiento acústico, el más importante seguramente, o uno de los dos más importantes, es el tiempo de reverberación. El tiempo de reverberación al final se relaciona con el eco de una estancia, es el tiempo que tarda en una
de que tarda un sonido en descender 60 decibelios desde el momento en el que se apaga la fuente de sonido. Cuanto más tiempo de reverberación tenemos, más rebota el sonido, entonces más eco estamos oyendo en la estancia. Cuanto más bajo es ese tiempo de reverberación, un poco más mejor acústica tenemos en el local. El tiempo de reverberación se mide en segundos, es un parámetro básico, es el que digamos que es uno de los objetivos que tenemos que cumplir cuando diseñamos soluciones acústicas. Y lo dicho, es la medida más importante de evaluación de la acústica en un local. Para que os hagáis una idea, los tiempos de reverberación más comunes que tenemos en usos normales en edificios, pues son las iglesias que tienen mucho eco, que están muy poco, son volúmenes muy grandes, diáfanos y con materiales muy rígidos. Estamos hablando de tiempos de reverberación entre 2 y 10 segundos. Los aeropuertos alrededor de 2,5, lo mismo, grandes superficies, mucha altura, etcétera. Salas de concierto en torno a 1,5 más o menos. Todos los tiempos de reverberación que excedan de 1,3, 1,5 segundos se pueden considerar altos. Tiempos de reverberación bajos ya estamos teniéndolos en zonas como oficinas con un buen acondicionamiento acústico, aulas de escuelas nuevas en las que se haya tenido en cuenta la acústica, o salas de conferencias. Estamos hablando de tiempos de reverberación bajos cuando estamos por debajo de 0,9, 0,8 segundos más o menos. El tiempo de reverberación al final en lo que nos afecta es en la inteligibilidad de la palabra. Este es el criterio fundamental de la calidad acústica y es, digamos, el principio del que tenemos que partir para saber si un local nos interesa acondicionarlo acústicamente o no. Depende del uso que tengamos. Habrá locales en los que interese ser más concienciudo a la hora de diseñar soluciones acústicas que otros. La inteligibilidad de la palabra está muy afectada por el eco. A más eco en cualquier estancia, peor entendemos las palabras. Supongo que todos os pasaría de entrar en la misma estancia estando vacía, en una habitación estando vacía o cuando está amueblada. Obviamente la acústica ahí es muy fácil de detectar esa diferencia y eso simplemente se debe a que hay materiales que tienen cierta absorción acústica. Cuando tenemos una absorción acústica buena, un buen acondicionamiento acústico, insisto, por debajo de 0,9, 0,8, lo que pasa cuando nos comunicamos es que el emisor y el que escucha, el emisor emite sonidos en forma de vocales y consonantes que los dos tipos de sonidos llegan al receptor de manera más o menos homogénea. Entonces, ¿qué pasa? Que un receptor situado lejos del que habla puede entender correctamente el mensaje. Lo que pasa cuando tenemos nos encontramos en salas con mala acústica me refiero a que no esté cuidada, que esté por encima de un segundo. Lo que ocurre ahí es que las consonantes se difuminan, entonces el sonido recibido siempre llega un poco borroso, alborotado, y por tanto menos entendible. Otro concepto muy importante a la hora de hablar de acústica es la frecuencia. La frecuencia al final es el número de vibraciones por segundo que nos dan las ondas acústicas y se mide en hercios. La frecuencia es un factor determinante a la hora de determinar el tono percibido, la onda sonora percibida. El rango de frecuencia en la que trabaja el oído humano es bastante elevado, está entre 20 hercios y 20 kilohercios, es bastante alto, pero por ejemplo los animales, los perros, los gatos pueden llegar a oír hasta frecuencias de 40 kilohercios.
es por eso que a veces los perros detectan un sonido que nosotros no estamos oyendo. El rango del sonido del oído humano es bastante elevado, teniendo en cuenta que más o menos el estándar de sonido, el estándar principal de sonido en lo que nos encontramos en las ciudades, en la vida cotidiana, se encuentra más o menos entre 100 y 5000 hercios, y el lenguaje humano, las principales frecuencias en las que se mueve el lenguaje humano son entre 250 y 2000. Ahí es el rango donde siempre los fabricantes de sistemas acústicos, los ingenieros acústicos, etcétera, es el rango donde intentamos tener más datos y tener más controlada la absorción acústica dentro de un local. El segundo concepto básico que tenemos dentro del acondicionamiento acústico es la absorción, obviamente. La absorción, al final, la absorción depende del material. Todos los materiales son fonoabsorbentes, más o menos, pero es la capacidad de ese material de recibir el impacto de energía que produce una onda acústica. Cuando hablamos, emitimos energía, una onda. Cuando llega un material, ese material puede reflejarla o puede absorberla. Cuando tenemos un material con un coeficiente de absorción acústica bajo, de 0, lo que pasa ahí es que el impacto de la energía sonora se refleja completamente. Entonces, cuando tenemos absorciones acústicas bajas en nuestros materiales dentro de una habitación, lo que estamos haciendo es que la onda no para de rebotar hasta que se difumina. Cuando una onda no para de rebotar, evidentemente no bajan los decibelios, entonces no tenemos... mientras no bajan esos decibelios, tenemos un tiempo de reverberación alto. Cuando estamos hablando de materiales fonoabsorbentes, por ejemplo, de un alfa 08, que ya es un material con una buena absorción acústica, lo que está haciendo ese material es que el 80% de la energía que le llega por el impacto de la onda sonora lo absorbe y simplemente refleja un 20%. Todos los materiales tienen capacidad de absorción acústica, más o menos. Los materiales fonoabsorbentes, que son de los que aquí estamos hablando, son específicos, son materiales con unas características específicas, tienen obviamente una absorción mayor. Esa absorción nos la dan unos ensayos que hacemos los fabricantes, y al final lo que estamos haciendo es analizar en cada frecuencia, en cada una de las principales frecuencias en las que se maneja el lenguaje humano, sabemos el nivel de absorción acústica que tiene ese material. Siempre lo ideal es intentar buscar materiales que nos hagan la curva de absorción lo más plana posible. Quiero decir que los niveles de absorción en bajas frecuencias y en altas frecuencias sean lo más similares posibles, pero eso al final es bastante difícil. Entonces ahí sí que entra una parte del desarrollo de productos, de buscar materiales más completos, etcétera, para intentar buscar soluciones de la mayor calidad posible. La idea que tenemos siempre es intentar buscar sistemas que se manejen en todas las frecuencias entre 0,6 y 0,8 de alfa, de absorción acústica. Hay que tener en cuenta también que la absorción acústica en bajas frecuencias, por debajo de 500, incluso por debajo de 250, son mucho más difíciles de conseguir que en altas frecuencias. En altas frecuencias es muy sencillo diseñar diseñar y desarrollar un material que absorba esas ondas, pero en bajas frecuencias es muy complejo. Esto, digamos, es una comparación del área absorbente que podría tener distintos materiales. Un hormigón que tiene una absorción muy baja, un 0,01,
necesitaríamos 100 metros cuadrados de hormigón para equivalerlo a la absorción que nos da una lana mineral que tiene un coeficiente de absorción de 1, todo el sonido, toda la energía de la onda sonora que le llega la absorbe, no rebota ninguna. Pues con 1 metro cuadrado de una lana mineral tendríamos la misma área de absorción equivalente que con 100 metros cuadrados de hormigón. Es un poco una comparativa para que veáis qué diferencias hay. Es importante también aquí, me gusta recalcar que las alfombras, que siempre hay una tendencia a creer que son fonoabsorbentes, es mentira, las alfombras tienen muy poca absorción, lo único que hacen las alfombras es atenuar golpes o una caída de objetos, el taconeo, etcétera, pero no tienen capacidad de absorción. Lo que hacemos los fabricantes con nuestros sistemas, nuestros productos, es siempre desarrollarlos, todo el proceso de I+D+I, y llega un momento en el que ya cuando tenemos nuestra solución dada, lo que hacemos es llevarlo a cámaras de laboratorios de ensayo. Y lo que se hace en un laboratorio de ensayo es hacer dos tipos de ensayo. Primero se hace uno sin ningún material dentro, se mide el tiempo de reverberación, etcétera. Después se coloca una muestra del material que se quiere probar y lo mismo, se hacen los mismos ensayos con unas fuentes sonoras omnidireccionales, unos reflectores, etcétera. Y lo que se analiza es qué diferencia hay en las mediciones de tiempo de reverberación antes y después de instalar ese material. Con eso lo que sacamos son el grado de absorción que nos da ese material en cada una de las frecuencias, y estos valores son los que se reproducen en los informes y los que después se entregan a los clientes, sobre todo a los ingenieros acústicos, para que ellos evalúen cómo se comporta el material y dónde lo pueden instalar, dónde necesitan más o menos superficie de este material. Una vez que tenemos los ensayos hechos, que ya tenemos caracterizado el material, digamos, tenemos lo que se hace en cualquier habitáculo es calcular su comportamiento acústico por dos caminos. Estos dos caminos los marca la norma DIN alemana, pero también el código técnico. Por un lado está el cálculo según el tiempo de reverberación, es el máximo que nos da la norma de referencia que tengamos, código técnico, la DIN, la que sea. Tenemos una sala de espectáculos, pues decimos nuestro máximo de tiempo de reverberación ahí va a ser de 0,8 segundos. Es un camino para calcularlo. El otro camino para calcularlo es teniendo en cuenta el ratio entre área de absorción acústica y volumen de la sala. Digamos que los dos caminos, en el primero limitamos por arriba, decimos este es mi máximo de tiempo de reverberación. En el segundo, con el cálculo del ratio, lo que hacemos es decir, lo mínimo de absorción acústica que yo voy a tener en esa sala va a ser este valor, esta área por metro cúbico. El primer camino del cálculo por el tiempo de reverberación va un poco más enfocado a salas donde necesitemos mejorar la inteligibilidad de la palabra. El segundo camino del cálculo en función del ratio de superficie de área absorbente por metro cúbico va un poco más enfocado a salas donde necesitemos reducir el ruido de la sala, o sea, coger las ondas que se producen ahí, absorberlas y evitar el bullicio, digamos. Estos cálculos son relativamente sencillos, teniendo los límites máximos que nos marca la normativa y teniendo las características del material. Lo que se hace es dimensionar el local en condiciones previas al acondicionamiento acústico. Se saca, en este caso veréis ahí una línea negra que es el comportamiento acústico de ese local, el tiempo de reverberación de ese local sin acondicionamiento acústico, y después se decide qué parte de la envolvente de ese local, si es los techos, si es toda la superficie, ¿no? Alguna pared o una u otra, y en esas superficies le damos las características de nuestro sistema acústico. Entonces se vuelven a hacer los cálculos y al final lo que se hace es compararlo. Lo que se pretende siempre es buscar las gráficas de resultados
que entren dentro de unos valores máximos y mínimos que nos fija la normativa. Cuando calculamos pues, en función del área de absorción, lo que tenemos es lo mismo, un cálculo en estado inicial. A esa sala le modelizamos una superficie de absorción acústica con el sistema que queramos e intentamos llevarla a el mínimo que nos marca la normativa, que en el caso del código técnico está en 0,2, en caso de la DIN depende del local, pero puede ser un poco distinto. Con eso todo se obtienen unos informes, unas tablas de cálculo, etcétera, y son estas las que se tienen en cuenta a la hora de elegir entre una y otra solución para los proyectos. En cualquier caso, yo aquí os estuve hablando de cálculos bastante sencillos. Sencillos me refiero a que sean locales principalmente cuadrados, sin geometrías extrañas, locales sencillos. Cuando estamos hablando de analizar acústica en interior para zonas más delicadas como salas de conciertos, de plenos, etcétera, ahí ya hay que hacer modelizaciones con programas mucho más completos de cálculo de elementos finitos, modelizaciones 3D, etcétera, y ahí ya siempre hay que tener en cuenta que participen ingenieros acústicos, que son los que realmente controlan de dónde colocar la acústica, cómo, cuánto, etcétera. Y ya para acabar, a modo de resumen, ¿por qué debemos aislar acústicamente? Insisto, este no es nuestro campo, pero para que lo tengáis en claro, aislamos acústicamente para evitar molestias al vecino, para evitar que el vecino nos moleste y, por supuesto, para cumplir las normas y evitar denuncias. ¿Y por qué debemos acondicionar acústicamente? Pues para mejorar la inteligibilidad de la palabra, para hacer los espacios menos ruidosos, para poder estar en restaurantes con cierta comodidad, sin un gran bullicio, para no tener que gritar a medida que se va elevando el nivel de ruido, etcétera. Esto es todo por mi parte. Ahora seguirá Guille hablando de nuestros sistemas y un poco la presentación de la empresa, ¿vale? Perfecto. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel, por esta parte técnica. Y ahora, Guillermo, te escuchamos a ti. Perfecto. Gracias, María. Vale, ya estamos viendo la presentación. Sí, ya se ve perfectamente. ¿Se ve? Venga, perfecto. Sí, perfectamente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Muñiz, director comercial de Esto Ibérica. Y bueno, la idea es, nosotros desde Esto, voy a comentar un poquito lo que hacemos desde la empresa Esto y luego, bueno, pues analizaré un poco el portfolio que tenemos de acústica, que creo que puede ser interesante para la labor que vais a desarrollar o que estéis desarrollando ya en la actualidad. Entonces, en esto, pues, ¿quiénes somos y qué es lo que hacemos? Bueno, pues esto es una empresa alemana, es un grupo alemán. Somos fabricantes, bueno, somos líderes en tecnología. Hacemos una inversión muy importante en I+D todos los años para sacar productos novedosos, para sacar productos que sean funcionales, productos de alta calidad y alta durabilidad. Lo que nos sitúa un poco bueno, como líderes a la vanguardia de las empresas fabricantes de materiales constructivos o materiales de construcción o sistemas constructivos, ¿vale? Nosotros tenemos un lema que es por el amor a construir con conciencia. Cuando hablamos de construir con conciencia, hablamos de construir con calidad, hablamos de construir con sostenibilidad, hablamos de construir con cosas que sean funcionales y que favorezcan el confort y el bienestar de los inquilinos de los edificios que vamos a construir. Esto, como hemos dicho, es una empresa, es un grupo alemán. Nosotros somos Esto Ibérica, que somos la filial para España y Portugal, pero estamos presentes, bueno, este es el mapa a nivel europeo, en diferentes filiales en toda Europa. En aquellos sitios donde no tenemos una filial, trabajamos con partners, que son socios distribuidores.
Y lo mismo no pasa en el resto del continente, ¿vale? Si algún día tenéis algún proyecto en alguno de los países donde no tenemos un puntito amarillo, un puntito gris, también os podemos dar servicio con nuestro departamento internacional centralizado en Alemania. Bueno, pues tenemos más de 57 filiales, son más de 30 centros de producción, más de 51 socios o partners y somos más de 5.000 empleados en toda la empresa del mundo. Tenemos diferentes unidades de negocio, aunque aquí nos estamos centrando en la unidad de acústica. Que sepáis que nosotros somos líderes también de mercado en revestimientos de fachada, con sistemas SATER, fachadas ventiladas, revocos, pinturas. Fabricamos también lacas, esmaltes y tintes. Revestimientos de interiores, con muchos tipos de revocos de interior y de pinturas de interior. Morteros técnicos para reparación de hormigón y suelos industriales. Algo de aislamiento interior. Y lo que nos compete hoy, que son los sistemas de absorción acústica, los sistemas STO-Silent. Bueno, pues nuestros sistemas acústicos, STO-Silent, como bien ha comentado mi compañero Manuel, en la acústica hay dos fundamentos principales. Uno es el aislamiento y otro es el acondicionamiento. Nosotros nos vamos a centrar en el acondicionamiento, que es lo que tratamos. Es decir, el aislamiento, que es evitar que el ruido que generamos nosotros pase a otras estancias o el ruido que se genera en el exterior de esta estancia pase a la nuestra. Lo tratan sistemas de aislamiento acústico, que no es lo que llevamos nosotros. Nosotros lo que tratamos es de el ruido que generamos aquí dentro, que no se distorsione, que tengamos un confort acústico, que no empiecen a rebotar todas esas ondas sonoras por toda la superficie, ¿vale? Acondicionamiento acústico, confort acústico es lo que nos dedicamos. ¿Y por qué es necesario tratar la absorción acústica? Porque siempre en los locales o en viviendas nos preocupa mucho el tema del aislamiento, precisamente para no escuchar a los demás o que no nos escuchen, porque puede haber denuncias, puede haber también un malestar y nos olvidamos muchas veces del acondicionamiento acústico. Pero es que este acondicionamiento acústico lo que nos va a provocar es que tengamos una mejor salud y bienestar, tengamos también un comportamiento más sociable entre nosotros si estamos en un lugar a gusto y no tenemos ese disconfort. Y luego también mejoramos, si estamos hablando de una oficina, estamos hablando de un restaurante, cafetería, una biblioteca, vamos a mejorar también la productividad porque vamos a poder estar más concentrados. Nosotros en esto, nuestros sistemas acústicos, decimos que lo llamamos que es la acústica que no se ve, ¿vale? Y es que hemos detectado, ya llevamos muchos años trabajando la acústica en la arquitectura y en el diseño de interiores, y hemos detectado que siempre muchas veces hay un conflicto en obra entre lo que busca el ingeniero acústico y lo que busca el interiorista o el diseñador de ese espacio. Muchas veces la absorción acústica siempre se tiene el concepto de que está reñido con la estética, porque cuando hablamos de absorción acústica siempre estamos pensando en los perforados, en estos registrables, en los de virutas, en espumas. Bueno, pues nuestra labor o nuestra clave en este punto de la acústica es que se dé la mano la acústica y la estética en un mismo proyecto, ¿vale? Lo que sucedía hasta ahora, cuando no se conocían este tipo de productos, es que si en un proyecto era muy importante la acústica y la estética daba un poco más igual, bueno, pues se cumplía con la acústica con elementos que estéticamente quizá no eran del agrado ni del propietario ni del diseñador, pero bueno, si primaba la acústica era lo que tenía que hacer. Si en otros proyectos donde era muy importante la estética no se conocían este tipo de sistemas, a lo mejor se iba a un techo liso, un cartón yeso pintado, pero se descuidaba la acústica y ese espacio funcionalmente no estaba funcionando, no había ese confort. Bueno, pues nuestros sistemas lo que te permiten es aglutinar estas dos cosas, que se den la mano y poder llevar de la mano la acústica y la estética en el mismo proyecto. Y para eso no solo nos basamos en un solo sistema, sino que tenemos diferentes tipos de sistemas que se adaptan también a las necesidades de cada proyecto. En un proyecto puedes tener la necesidad de generar un falso techo, en otro proyecto tienes la necesidad a lo mejor de resolver la acústica con unos morteros o en otro proyecto tienes una superficie ya plana que te puedes adherir con un sistema directo. Es decir, tenemos muchas posibilidades para adaptarnos a las necesidades tanto estéticas como técnicas del proyecto. ¿Vale? Entonces, nuestro portfolio de sistemas acústicos STO-Silent se divide en 4. Por un lado, el primero que vemos aquí es el sistema STO-Silent Distance. Es un sistema de falso techo. No nos hemos comido mucho el coco a poner los nombres. Distance, nos distanciamos del techo para generar esa cámara, ese plenum, para paso de instalaciones. Colocamos una subestructura metálica, ni siquiera es nuestra propia del sistema, nos sirve cualquiera de las de mercado, sistema del cartón yeso.
y sustituimos la placa de cartón yeso habitual en los falsos techos por una placa que fabricamos con vidrio reciclado expandido. La placa es la que va a absorber y luego le damos continuidad con los revocos que van a hacer que pase la onda sonora para que la placa absorba. ¿Vale? Ahora profundizaremos más en el sistema distance. El segundo sistema que nos encontramos en este cuadro es el sistema direct. Y es, por ejemplo, si estamos en una sala como esta y vemos que la acústica no funciona, ya tenemos unos paramentos, no necesitamos un plenum para paso de instalaciones, podemos colocar este otro tipo de placa que fabricamos con lana de roca y vidrio reciclado expandido y la pegamos directamente sobre ese soporte. Esta placa es la que debe hacer la función de fonoabsorción y luego le vamos a dar continuidad con estos revocos que dejan pasar la onda sonora para que la placa absorba. ¿Vale? Directo, sistema direct, cuando vamos directo no hay perfilería, no dejamos hueco, bien porque no sea necesario o bien porque ya la tengamos porque existe un falso techo. El tercer sistema, que llamamos esto Silent Compact, ahí ya no hay un elemento placa que es el que te absorbe el sonido, vamos a recurrir a morteros acústicos, es el propio mortero el que va a hacer esa función de absorción acústica. Evidentemente, la capacidad de absorción de los morteros siempre va a ser menor que la de la placa, pero puede ser suficiente dependiendo del proyecto que estemos tratando. ¿Vale? Y luego, por último, bueno, es un sistema, las llamadas islas acústicas o el Silent Modular. Bueno, pues es muchas veces, a veces se hace por diseño, pero muchas veces es cuando ya has hecho el proyecto, está en funcionamiento, te das cuenta que la acústica no está funcionando, no puedes hacer obra, bueno, pues tienes que recurrir a este tipo de elementos que son tipo IKEA, llegas, lo cuelgas, son islas acústicas que puedes colgar de techo, paredes y te van a hacer esa función de fonoabsorción. Bajo mi punto de vista, aquí ya la estética pierde algo porque ya no estás trabajando la estética integral desde el principio, pudiendo incorporar esa opción acústica en los paramentos, tanto verticales o horizontales del proyecto, pero bueno, es una solución en determinados casos. Por eso os decía que la ventaja que os podemos ofrecer desde esto es que tenemos diferentes sistemas que nos adaptamos a cada una de las necesidades del proyecto. Si profundizamos en el sistema distance que os comentaba, es el sistema de falso techo, perfilería tipo cartón yeso, atornillamos o pegamos una placa que fabricamos, es esta placa que os enseñaba aquí. Esta placa, y ahora que está muy de moda y además creo que con razón el tema de la sostenibilidad, esta placa la fabricamos con vidrio reciclado expandido. Es decir, botellas de cerveza, somos alemanes, la fábrica es alemana, todas estas cervezas que nos bebemos, pues tenemos que darle un uso. Entonces, lo que se nos ocurrió era machacarlas, hacerlas trocitos y un proceso de expansión, sometiéndolos a calor, hacen como las palomitas, digamos que se insuflan. Con esto generamos estos paneles que son fonoabsorbentes. Más del 96% de este panel es vidrio reciclado expandido. Mezclamos diferentes granulometrías y conseguimos diferentes placas con mayor o menor absorción, un poco en función de las necesidades del proyecto. Porque en un proyecto no siempre la mayor absorción es la mejor. Para eso entra en juego lo que llamamos es el cálculo acústico. Es decir, dependiendo del uso de la sala, del tamaño, de la superficie en la que quieras trabajar la acústica, te puede venir mejor una placa que absorba más o una placa que absorba menos. ¿Vale? No os vamos a pedir a vosotros que calculéis acústicamente esas salas. Si son cálculos sencillos, proyectos donde no interviene un ingeniero acústico, podéis recurrir a esto. Esto os va a dar ese cálculo, os va a recomendar qué tipo de placa o qué tipo de solución es la idónea para ese proyecto. Y si estamos en proyectos más complejos, donde ya de por sí hay un ingeniero acústico, ahí sí que hablaremos con vosotros, nos diréis estéticamente qué es lo que buscáis, técnicamente si busquéis un falso techo, si busquéis un revoco, lo que sea, y hablaremos con el ingeniero acústico a ver qué necesidades de absorción tiene y con eso nosotros conjugamos el sistema, el acabado y la placa para dar respuesta a la necesidad de cada proyecto. ¿Vale? Entonces, muy importante, placa fonoabsorbente hecha a partir de vidrio reciclado. Este sistema, frente a otros sistemas que hay en el mercado, o este otro que tenemos también nosotros, que es de lana, tiene una ventaja y es que estamos hablando de una placa rígida. ¿Vale? Es decir, a la hora de aplicar luego los revocos, estamos aplicando los revocos igual que si fuese una placa de cartón yeso. Es decir, es mucho más sencillo de aplicar y mucho más sencillo también luego de colocar cualquier tipo de iluminación, rejillas, registros y demás. Nos sirve cualquiera estándar del mercado, de Placo, Knauf, Pladur. Cualquiera de ellas nos sirven porque son placas rígidas. Si recurrimos a otros sistemas que hay en el mercado, incluso a nuestro sistema de lana,
eso se complica un poco más porque ya necesitas piezas especiales para poder adaptar este tipo de luminaria, registros y demás en este tipo de techos, ¿vale? El sistema distance que os comentaba, tradicionalmente lo hemos hecho atornillado, como es en la imagen que veis a la izquierda, pero ya desde hace 1 año y medio hemos incorporado a nuestra gama la placa con el sistema pegado, ¿vale? Con esto mejoramos digamos, la instalación porque es más sencilla y más rápida, pero también estamos mejorando la absorción acústica del sistema. Estamos mejorando porque si recordáis lo que os decía mi compañero Manuel, cuando se trabaja en sistemas de absorción acústica hay que intentar buscar materiales que sean absorbentes en la mayoría, que tengan buena absorción en la mayoría de las frecuencias. Es más fácil conseguir buena absorción acústica en las frecuencias altas, sin embargo, en las bajas es más complejo conseguir esa absorción. Al utilizar este sistema que va directamente pegado, eliminamos un velo que teníamos que poner en otro sistema y nos permite subir la absorción en las frecuencias bajas. Si vemos esta gráfica, la parte negra es la misma placa que teníamos antes atornillada. Vemos que en las frecuencias de 125, entre 150, estaban más bajas. Al cambiar este sistema y pasarlo a un sistema pegado, estamos elevando esa capacidad de absorción. Eso sería la línea roja, ¿vale? Pero como os digo, todas estas cosas más técnicas en cuanto a absorción, lo importante es que tengáis un concepto, ¿vale? O sea, que tengáis el concepto de que la acústica es importante para los espacios que queréis recrear, porque los espacios que queréis recrear queréis que sean confortables, que la gente se encuentre a gusto. La acústica es uno de esos 4 elementos importantes del confort y recurrir a empresas, a profesionales, que en este caso nosotros vamos a dar ese servicio, no os cobramos por él, pero sí que os vamos a dar ese servicio de poder recomendaros el sistema que mejor se adapta. Bueno, una vez que tenemos colocada la placa, podemos elegir diferentes tipos de acabado, ¿vale? Hemos dicho que la placa es lo que va a absorber y luego tenemos los revocos acústicos que nos van a dar continuidad, van a hacer que no veamos juntas, van a hacer que no veamos perforaciones, va a ser un sistema continuo como si fuese un cartón yeso normal y tenemos diferentes tipos de acabados, de más rugoso, que es un proyectado, que es el que está a la parte izquierda de las pantallas, el Decor M, el Basic y el Finish son revocos que se aplican a llana. El Basic tiene una textura intermedia y el Finish es una textura muy fina. Ahora tengo unas muestras aquí que para los que estéis presentes las pasaremos para que las podáis ver. Y este tipo de revocos luego también se pueden personalizar, pues bien proyectando áridos, proyectando espejo. Hay proyectos en los que nos han pedido proyectar partículas fotoluminiscentes, como las típicas estrellitas de los cuartos de los niños pequeños que apagan la luz se ven las estrellitas. Bueno, pues hay polvo fotoluminiscente que podemos proyectar también y cuando la sala se oscurece, pues parece que se iluminan. Efecto de vidrio, efecto de carburo silicio para dar brillos, algún tipo de cepillado, textura especial que podemos hacer sobre estos revocos. También nos podéis preguntar y lo podríamos hacer. Colores, tenemos una gama de colores bastante amplia también. El color no va a ser un impedimento, dependiendo también la textura del acabado, os podemos recomendar colores más claros, más oscuros, pero tenemos una gama de colores muy amplia. Como os decía, la ventaja de este sistema, que es el sistema que más utilizamos, el de la placa rígida, es su facilidad de encaje en los proyectos y la facilidad de encaje con las instalaciones que suelen ir normalmente en los techos y paredes, ¿vale? La estructura, en este caso vemos la instalación de una placa que va atornillada. Es una placa muy ligera, se corta con un cúter. En el caso de que vaya atornillada, sí que lleva un tratamiento de juntas. Con el sistema pegado nos evitamos ese tratamiento de juntas. Y bueno, lo que os decía, que al final podemos hacer registros o podemos utilizar cualquier tipo de complemento del cartón yeso. Y el detalle constructivo es muy sencillo, es prácticamente igual que los de cartón yeso. Tenemos la opción de hacer los acabados a llana, como los que vemos en la imagen, o tenemos la opción de hacer un acabado proyectado, un proyectado fino, como el Decor M. Esto creo que es lo que más os interesa, referencias para que podáis inspiraros, para que veáis en qué tipo de proyectos encajan este tipo de soluciones. Esto es uno de los comedores de la cadena Iberostar. Este es un hotel en Barcelona. Con Iberostar estamos colaborando mucho porque las cadenas hoteleras, su principal queja de los clientes es la acústica.
tanto el aislamiento acústico en las habitaciones como el acondicionamiento, el desconfort acústico que tienen zonas comunes, recepción, zonas de restauración y demás. Claro, este tipo de cadenas hoteleras quieren mantener una estética, no les sirve poner cualquier cosa ahí en el techo que la estética no acompañe. Entonces, bueno, pues desde que conocen nuestros sistemas están remodelando casi todos los hoteles para intentar dar esta solución. Está funcionando, están muy contentos y cada vez que hacemos un trabajo con ello, bueno, pues la verdad que nos felicitan porque los clientes lo notan, que al final es lo importante. Esto es otro ejemplo, está aquí en Madrid, es la sede del BBVA. El edificio este que es como una vela, toda la zona de accesos, toda la zona de la sala de prensa, esto que es el auditorio, está hecho también con nuestros sistemas. Es lo que decimos, es la acústica que no se ve. Tú en este tipo de proyectos no estás viendo un material que dices, mira, este material es que me está absorbiendo el sonido. Entonces, bueno, pues es ahí donde juega a integrar la estética dentro del acondicionamiento acústico en los proyectos. Otro edificio aquí en Madrid, otra referencia, esto es el estadio del Metropolitano, no sé si sois futboleros, pero cada vez que veáis a Simeone o a alguno de los atléticos dando una charla, pues os acordaréis que los techos que tiene encima y las paredes pues están hechos con nuestros sistemas estos silent. Restaurantes, otro restaurante aquí en Madrid, esto está en la Moraleja. Aquí lo que buscaba el cliente era, bueno, pues una estética más clásica, todo, bueno, pues que todo esté todo integrado con un acabado tipo yesos más tradicionales, pero claro, también quería conseguir ese confort acústico, que los clientes cuando estén allí comiendo, pues que estén agradables, que puedan tener una buena sobremesa y que salgan con ganas de repetir. Bueno, pues aquí lo que se ha conseguido es integrar esos techos que vemos. Aparentemente parece un cartón yeso normal, pero te está absorbiendo el sonido y se consigue ese confort acústico. Esto es la zona, no sé si conocéis el centro comercial aquí en Madrid, en Arroyomolinos, el Xanadu, el Into Xanadu. Hace un par de años se remodeló todo lo que es la zona del food court. Antes era un cartón yeso, se ha cambiado algo la estética y luego se ha sustituido ese cartón yeso por nuestro sistema Distance. Si tenéis la ocasión de visitar el centro comercial, os recomiendo que deis una vuelta por la zona de las tiendas y en la planta baja, antes de llegar al food court, estéticamente no vais a notar la diferencia porque vais a ir andando la zona de las tiendas sobre un falso techo de cartón yeso y cuando justo entras al food court es que notas que la acústica, o sea, notas como que el ambiente cambia radicalmente. Miras hacia arriba, no sabes qué es lo que ha cambiado, pues precisamente este techo. Te está absorbiendo el sonido y el contraste de estar en una zona bien acondicionada acústicamente a una que no lo está, es la verdad que es cuando os recomiendo que paséis y ya hagáis la experiencia porque es cuando vais a realmente percibir la acústica. Y vemos también se ha puesto en estas partes verticales, todo lo que es la zona del food court. Arquitectos como Álvaro Siza, que bueno, minimalistas, les gustan los espacios puros, pero también se preocupan mucho por la estética. Ahí está un poco la diferencia de los grandes arquitectos interiores. No es solo la estética, sino luego ese confort, la experiencia que va a vivir el usuario. Entonces, bueno, con él trabajamos mucho. Este es está en Bilbao, es la Universidad Politécnica de Bilbao. Toda la zona también de accesos, toda la zona de auditorio está tratada con nuestros sistemas acústicos en paredes y techos, sin perjudicar esa estética que busca el arquitecto en este caso, pues puede ser interiorista. Cruz y Ortiz, otro de los arquitectos aquí también conocidos de prestigio a nivel español, el Estadio Wanda lo hicimos con ellos, la Universidad también del Paraninfo, la Universidad de Granada, la Facultad de Medicina, también está, bueno, pues integran esa estética un poco con ambientes más minimalistas, esa calidad acústica, esa calidad de acondicionamiento acústico sin perjudicar la estética. Libeskind, otro de los grandes arquitectos que también se preocupa mucho por la experiencia que va a tener el usuario dentro de estos espacios que está creando. Esto es una universidad en Londres, Libeskind le gusta mucho el hormigón visto. Evidentemente los suelos en este tipo de edificios son suelos duros, muy reflectantes. La única superficie que tenemos para poder captar o absorber ese sonido, en este caso sería el techo, y bueno, pues se ha integrado ahí con esas líneas diagonales en las que integra las luminarias. ¿Vale? Esto es en Zaragoza, es la oficina o la sede de la Asociación Española contra el Cáncer. Bueno, pues también se ha jugado con ese carácter minimalista, se ha jugado con un falso techo haciendo como pequeños
bueno, pequeñas figuras geométricas a base de triangulaciones que nos dan un relieve. Es un sistema que se adapta a prácticamente cualquier diseño. Todo lo que penséis que se puede hacer con un cartón yeso, lo podemos hacer con nuestros sistemas. Incluso tenemos 6 placas que también permiten curvatura. Pues si buscáis una superficie curva, también lo podríamos generar con nuestros sistemas. Esto es un coworking en Getxo, en el País Vasco. Pues también cada vez se profundiza más en estos espacios de trabajo, que no solo la estética está integrada, sino que también ese confort, precisamente para esa productividad. Este tipo de coworking, donde el diseño vemos que tiene una carga importante, no le puedes meter el típico techo perforado, el típico techo registrable, con capacidades de fonoabsorción. Bueno, aquí lo que pega en este proyecto es un techo continuo que te dé esa absorción en toda su un hotel aquí en Madrid, en la Plaza de las Descalzas, todo lo que es la zona de recepción, zona de restauración, pasillos, zona de salas de reservados para reuniones, todos estos falsos techos que parecen normales y corrientes. Vuelvo a repetir, la acústica que no se ve, están haciendo esa función de fonoabsorción. La zona del punch room, una zona de cóctel, aquí se ha utilizado el acabado proyectado con un color tabaco, que es lo que nos pedía también el interiorista. Esto es un centro comercial en Oslo, en Noruega, donde, bueno, pues también las superficies, esto es como un gran patio interior. En este tipo de volúmenes, en la acústica, si esto tú pones una pared normal y corriente, un cartón yeso, ahí el sonido no va a parar de reflejar, incluso con los vidrios que tenéis ahí, y la acústica en esos sitios va a ser insufrible. Bueno, pues se ha aprovechado con ese diseño que tienen las fachadas para implantar nuestros sistemas TOSAILENT Distance con esas formas facetadas o multiplano. Otro restaurante aquí en Madrid, en la calle Serrano, el restaurante Delfina. Es un restaurante chiquitito, no es muy amplio, pero también, bueno, pues los restaurantes juegan mucho también con suelos duros. Como es un restaurante de dimensiones relativamente pequeñas, también se juega mucho con espejos para darles amplitud. Claro, todo ese tipo de superficies lo que hacen es reflejar el sonido. Entonces hay que aprovechar esas partes opacas del techo para meter el material mayor, con mayor fonoabsorción posible, y que además estéticamente quede integrado en este tipo de diseños. ¿Vale? Otro restaurante aquí en Madrid, en la Plaza de la Independencia, un restaurante mexicano, El Bacán. Pues también vemos que la carga estética del local es importante, se preocupa mucho por el diseño, pero también por ese confort. Porque no solo que el cliente, el usuario, vaya allí y tenga una buena experiencia gastronómica, una buena experiencia visual, estética, que esté agradable, sino que además tenga un confort acústico que te invite a repetir y a hacer un consumo mayor dentro del local. ¿Vale? Al final lo que estamos intentando es crear conciencia. Es decir, todos estos empresarios hosteleros cada vez son más conscientes de que la acústica es un factor muy importante en sus proyectos, junto con la estética. Y es ahí donde aunamos las dos cosas. Cruz y Ortiz, otro hotel, este es en Sevilla, el Hotel Quibir, también en varias zonas del hotel. Esta es la zona de la cafetería del ático, en la parte de la cafetería de planta baja, zona de recepción, también, bueno, pues integrado con la estética, nuestros techos fonoabsorbentes, estos Silent Distance. Esto es un templo budista que hicimos en Alhaurín de la Torre, en Málaga. Es un templo que bueno, que hay varias réplicas en Nueva York, no sé si hay otro en Atlanta, hay otro en Sudamérica, en varios países de Asia, y tenían un problema de acústica porque aquí se concentra mucha gente, con esa geometría que tiene, ahí el sonido era inviable. Cuando conocieron nuestro sistema, este es el primer edificio que hemos implantado estas soluciones, y la verdad que han quedado encantados porque han conseguido mejorar la acústica, tener un espacio que funciona acústicamente sin perjudicar la estética que estaban buscando ellos. Esta foto para mí es la que más me gusta, que es antes bueno, es en plena obra, ya habíamos ejecutado nuestros techos, y antes de que empezasen a poner todos esos adornos, bueno, pues dorados budistas y demás, pero que veáis que al final podemos integrar nuestros sistemas en prácticamente cualquier estilo arquitectónico, cualquier estilo de diseño, ya sea más clásico, más moderno, nos podemos adaptar a cualquiera de ellos. Oficinas, como hemos dicho, también es muy habitual. Edificios, esto es un edificio de oficinas, pero podría ser perfectamente la recepción de un hotel. Edificios donde entra y sale mucha gente, suelos duros,
suelen ser también paredes muy reflexivas, suelen ser de vidrio o cerámicas. Muchas veces estás aquí intentando hablar con el recepcionista, está entrando y saliendo gente y no eres capaz de comunicarte. Bueno, pues tienes que aprovechar esa superficie, además suele ser una superficie amplia en el techo, para poder tener esa zona de absorción. Y bueno, si además lo puedes integrar estéticamente con la estética del edificio, pues mucho mejor. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy parecido, esto es en la Torre Iberdrola en Bilbao, de César Pelli. Otro restaurante, aquí lo que se ha buscado era una estética ya más cementosa, es un revoco aplicado a llana con un grano intermedio, pero le hemos proyectado un carburo de silicio para que le haga este cierto reflejo. Es decir, a nivel estético, también podéis tirar de nosotros en cuanto a colores, texturas, que ahí somos bastante fuertes en conseguir, bueno, pues ciertas texturas y colores que muchas veces vosotros como los creadores o diseñadores estáis buscando. Es decir, no nos ceñimos siempre al blanco impoluto y demás, que si lo quieres perfecto, sino que también tenemos esas opciones. Esto es un estudio de interiorismo en Múnich, también, donde utilizado nuestros sistemas, también combinados con revocos de interior. Una sala de reuniones, una fábrica también en Alemania. Este es un museo en China también del arquitecto Álvaro Siza, bueno, pues donde es muy importante el espacio, es muy importante la luz, pero también es muy importante la acústica en este tipo de edificios donde al final el cliente o el visitante tiene que tener una buena experiencia en todos los sentidos. Una biblioteca, aquí lo que se ha hecho es un acabado proyectado y bueno, lo que se ha hecho es un dibujo, esto es muy sencillo, directamente se hace el dibujo con unas cintas en el techo, se proyecta en color oscuro y te deja esa marca del dibujo, en este caso creo que es un caballero de una novela, además. Galerías de arte, lo mismo, son espacios donde la estética es importante, pero también ese confort, esa acústica. Bueno, pues aquí en este tipo de galerías de arte también participamos mucho en estos proyectos. Otro restaurante en la Castellana, el 80 grados de la Castellana. Todos los falsos techos y zonas de las paredes también están ejecutados con nuestro sistema Distance, combinando varios colores, grises, colores rosas, colores oscuros en la zona de abajo, que es una zona de copas, incluso donde están los aseos. Bueno, acústica integrada en lo que es el espacio y el diseño. Las oficinas, como hemos dicho, la versatilidad de poder utilizar esta placa rígida que nos permite colocar cualquier tipo de luminarias o registros. Otra obra de referencia aquí en Madrid es el antiguo colegio alemán, en la calle Concha Espina, que lo cogió el Hospital San Rafael para hacer una clínica de rehabilitación. Bueno, pues todo lo que era el antiguo gimnasio se ha convertido en el nuevo gimnasio de rehabilitación. Era un volumen muy grande, bueno, pues había que tratarlo con absorbente. Todos estos techos también son nuestros sistemas Distance. En la zona de rehabilitación, la zona de piscinas, también todo lo que son estas paredes están hechos con nuestro sistema Distance, pero a modo de trasdosado. La zona de piscina se utiliza mucho porque tanto la humedad como lo que es el vaso de la piscina es muy reflectante y hace que haya mucha reverberación. Normalmente tú cuando vas a una piscina o vas a hacer un spa y demás, buscas también relajarte. Si tú no lo tienes acondicionado acústicamente, al final sales con la cabeza como un bombo y menos relajarte sales de cualquier forma. Entonces, bueno, pues en este tipo de espacios la acústica, aunque no lo parezca, también es importante y tenemos sistemas que se pueden adaptar a este tipo de ambientes. Aquí vemos otro ejemplo, unas termas, oficinas, estas son las oficinas centrales de Unilever en Indonesia, pues también, bueno, pues sin perjudicar la estética que tiene este gran espacio, gran atrio del edificio, pues se incorpora la acústica para que esto no sea un infierno cada vez que se hace un evento ahí o cada vez que entra ahí la gente y sale de la oficina. Edificios, bueno, esto es un edificio de vivienda residencial. Como vemos, nos integramos en todo tipo de arquitecturas. La Royal Opera House en Covent Garden, en Londres. Esto es un restaurante de un hotel también en Alemania. Zona de cafetería, los hoteles. Si algún día tenéis la suerte que os encarguen el diseño de los hoteles, en los hoteles la acústica es muy importante en muchos sitios, desde la recepción, como hemos dicho antes, desde todas estas zonas comunes donde la gente se toma un café, desde las salas de reuniones, la zona de cafeterías. Incluso también se están utilizando muchos sistemas de fonoabsorción en la zona de pasillos de las habitaciones. Muchas de las quejas de los clientes es que cuando la gente va con los troles, con las maletas, ahí se genera mucho ruido. Bueno, si tú tienes material fonoabsorbente en esos pasillos también,
El ruido que genera no es que sea aislante acústico, pero sí que está reduciendo el nivel sonoro, por lo tanto estás molestando menos a los inquilinos que están dentro de esas habitaciones. Entonces, los hoteles son espacios donde tienen mucha cabida a soluciones acústicas y además muchas veces cada vez tienen más en cuenta la necesidad de tener una estética agradable. Otro espacio de piscina. En iglesias o templos. Antes vimos un templo budista, esto es una iglesia. También, bueno, pues aquí es importante tener una acústica adecuada para poder entender lo que está diciendo el orador. Otro ejemplo de una iglesia. Museos. Esto es un museo de coches en Alemania también. Ya vemos que la estética, nos podemos adaptar un poco a la estética que requiera cada proyecto. Otra parte del museo. Más edificios de oficinas, grandes atrios. En este edificio también con un gran atrio acristalado, bueno, pues han aprovechado todos estos volúmenes que eran opacos para meter material absorbente para evitar ese disconfort acústico que se generaba en esa zona del atrio. Volvemos ahora con otro arquitecto portugués, Otto de Moura, que también integra mucho lo que es la acústica en la arquitectura, trabajamos mucho con él. Y pasamos al segundo sistema que os comentaba. Ya no necesitamos ese falso techo, bien porque lo tenemos ya generado con un falso techo existente, o bien porque no necesitamos paso de instalaciones y tenemos una superficie donde nos podemos adherir, nos iremos con el sistema de lana de roca. El sistema lo que lleva es una parte de lana de roca y lleva siempre encima 6 milímetros del mismo material con el que fabricamos la placa del distance, es decir, con ese vidrio reciclado expandido. De tal forma que este material lo pegamos directamente sobre el soporte, no lleva perfilería. Y a la hora de aplicar los revocos nos da igual cualquiera de los dos sistemas, porque la superficie va a ser la misma, va a ser siempre vidrio reciclado expandido. De hecho, este sistema, una vez que está instalado, no diferencias uno de otro. Nos podemos elegir un sistema u otro en función de la necesidad técnica del proyecto, ¿vale? También nos podemos adaptar a superficies curvas, los acabados, como hemos dicho antes, son los mismos, el más fino el finish, intermedio el basic y el proyectado de Core M. Podemos hacerle también efectos de texturas y proyecciones, un amplio abanico de colores. Y aquí, bueno, para que veáis un poquito el proceso de montaje, sí que metemos unas cintas de solidización cuando tenemos un elemento, pues una luminaria o tenemos el perímetro de la sala. Y aquí lo que hacemos es directamente pegar la placa, es una placa muy ligera, una llana dentada, la pegamos, la cortamos también con un cúter, vamos pegando una con otra. Estas placas vienen con un pequeño bisel, de tal forma que lo que hacemos ahí es rellenamos con un filler. El filler es el propio revoco de vidrio reciclado, es el mismo material, que lo mezclamos con agua, rellenamos el filler y luego dejamos para que tengamos una superficie continua del mismo material, ¿vale? Y una vez tenemos ya esa superficie, le aplicamos los revocos, bien sean proyectados o bien sean a llana. Lo que sí que os decía, que a la hora de colocar luminarias o algún tipo de rejilla en el techo, bueno, pues sí que tenemos que recurrir a elementos un poco más específicos que no sería necesario en los sistemas distance con la placa rígida. Una que vemos que la superficie está plana, ya empezamos a aplicar los revocos a llana o aplicamos el revoco de acabado del proyecto. Ejemplos, pues mira, esto es un coworking aquí cerquita, en la calle Libertad. También lo que se buscaba era, bueno, pues un techo continuo, que no se viesen esas juntas y luego dejar esas instalaciones vistas. Esta misma solución la hemos hecho para las oficinas del L'Oréal en la calle Alcalá, 3.000 metros, con un poco la misma estética. Techo continuo y todas las instalaciones vistas, de tal forma que el techo que está detrás te está absorbiendo el sonido. Otro restaurante aquí en la calle Jorge Juan para el grupo La Máquina. Bueno, pues todo ese techo también integrado para función de zona absorción. Otro restaurante en Asturias. Bueno, pues aquí nos hemos integrado a esta estética más rural o un edificio más de campo de montaña que tiene este edificio para conseguir también ese confort que buscan los clientes de este local, que al final es un restaurante con estrella Michelin. Y no puedes tener ahí, estar cenando y tener una acústica que sea desagradable. En este caso es un edificio donde tiene un gran patio acristalado y bueno, pues aquí lo que se hace es, bueno, también se generan eventos en este gran patio. Si tú no tratas esas paredes acústicamente, al final vas a tener un disconfort acústico importante. Por lo tanto, en esta parte se ha utilizado el sistema Direct como si fuese una fachada interior. Por un lado nos está dando una acabado de fachada, pero por otro lado nos está haciendo esa capacidad de fonoabsorción en toda esa superficie de paredes, ya que el suelo es duro y va a rebotar
y el techo cristalado también lo que nos va a hacer es rebotar todo el sonido. El mismo concepto en una estación de tren, que también tenemos estructuras metálicas, suelos de vidrio, techos de vidrio, suelos muy duros. Necesitamos esas paredes para buscar la capacidad de materiales que absorban el sonido. Pues utilizamos nuestro sistema Direct a modo de fachada interior. Otra recepción de un hotel, donde también nos hemos aprovechado un falso techo existente para colocar nuestro sistema Direct. Oficinas, también en este caso eran unas oficinas, no necesitaban falso techo porque tienen suelo técnico, teníamos una gran losa de hormigón, ¿no?, sobre la que podíamos directamente aplicar nuestra placa Direct. Vale, ya hemos pasado el sistema Distance y el Direct, que son los que necesitan una placa para hacer la fonoabsorción, ¿vale? Y pasamos a los sistemas, estos Silent Compact. Aquí hemos dicho que no hay una placa y es el propio revoco el que va a hacer la función de absorber el sonido. Entonces, aquí tenemos dos opciones. El Silent Compact Seal es un revoco que se aplica a llana, dos capas aplicadas a llana y una última capa proyectada muy fina parecida al Decor M que os enseñaba antes. Y luego tenemos el Silent Compact Miral, que tiene un acabado más rugoso, ahora os enseñaré las muestras, más tipo palomitas de maíz, le da un rollo un poquito más industrial a muchos edificios, con la ventaja de que es solo proyectado. Puedes proyectarlo en 5 u 8 capas en función de la capacidad de absorción que quieras. Una gran variedad de colores también. Y se suele utilizar muchas veces también cuando las geometrías son más complejas y aunque podemos hacer curvaturas con la placa del Direct y con alguna de las placas del Distance, cuando tenemos curvaturas un poco más enrevesadas, pues recurrimos a este tipo de soluciones para que se adapten a esa geometría del proyecto. Esto es el Paraninfo de la Universidad de Lérida. Bueno, pues todas estas cúpulas, esto lo convirtieron como una sala de conferencias. Bueno, pues acústicamente esto no había quien lo tratase. Y aquí tampoco era cuestión de meter un falso techo ni de colocar un techo adherido con esas curvaturas. Por lo tanto, nos proyectamos, aquí fuimos al acabado proyectado, el Compact Miral. Estas son las bodegas de Osborne en el puerto de Santa María. Esto es un edificio protegido, eran antiguas bodegas, se ha convertido en zona de restauración y de museo. El techo es un artesonado de madera que no podíamos tocar y solo podíamos tocar estas partes que vemos en grises en las paredes, que lo podíamos haber hecho con un sistema Distance a modo de trasdosado, como vimos en la sala de prensa del Wanda, por ejemplo, pero aquí la normativa también no nos permitía utilizar un elemento placa, teníamos que resolverlo solo con morteros. Y aquí lo que se ha hecho también es pues, el sistema del Compact Seal, es decir, el mortero que se aplica a llana, pues con un color oscuro aplicado en esas zonas altas del local. Esto es el hotel que aquí está en Madrid, el hotel Las Descalzas, en la Plaza de las Descalzas. Todo lo que es la zona de recepción del lobby lleva este techo ondulado que aquí, bueno, pues la verdad que esto fue un poco experimento, una obra un poco compleja porque esta geometría no lo podíamos resolver con las placas, son radios de curvaturas muy pequeños. Entonces, la solución que se aportó al proyecto era, se colocó un techo de escayola moldeado con esas formas y sobre este techo de escayola proyectamos nuestro sistema Compact Miral, que es el que lleva proyectado y que tiene acabado rugoso, tipo palomitas de maíz. ¿Qué pasa? Que el interiorista, el arquitecto del proyecto, lo que buscaba era una estética, un acabado más fino, no le encajaba esa rugosidad al Compact Miral. Entonces, lo que hicimos ahí fue darle un pequeño lijado a ese proyectado, que el proyectado lo que sí que nos hizo fue replicar exactamente la forma de esa ondulación que nos daba la escayola. Y luego lo que hicimos fue ese mortero también acústico que tenemos, que aplicamos a llana, lo aplicamos ya sobre esa base que habíamos proyectado y acabamos con un proyectado muy finito tipo Decor M. Al final conseguimos acondicionar acústicamente el espacio y darle el gusto al interiorista y conseguir, bueno, pues al final una sala que si la visitáis seguro que os llama la atención porque tanto acústica como estéticamente yo creo que está muy integrado todo en el proyecto. Otro proyecto es un edificio en Pamplona, el edificio Civicán, también aquí se ha recurrido a un proyectado, en este caso era por un tema de espesores, no tenían espacio para un falso techo, ni siquiera para colocar un sistema directo, sí que necesitaban una absorción acústica porque no se podía estar en esas zonas, había mucha reflexión y la solución fue proyectar el acabado Compact Miral. Las oficinas de Google
Estas son las oficinas de EU en Lisboa. Aquí lo que, bueno, es el típico edificio con los casetones, la losa bidireccional de casetones perdidos de hormigón. Aquí lo que buscaba Google era mantener esa estética, no dejar de ver esos casetones, iban a colocar luego todas las instalaciones vistas, pero necesitaban que hubiese una absorción, porque si no, toda esa sala diáfana, con toda la gente trabajando allí, acústicamente no iba a funcionar. Entonces, la solución que se dio ahí fue el proyectado con Palmira en un color oscuro y a partir de ahí ya luego empezaron a colocar instalaciones. En las oficinas de Acciona, en la calle Mesena, la solución, bueno, es un edificio de oficinas también muy grande, son 40.000 metros de oficinas, tenían el mismo problema, tenían edificios con los casetones, se les hizo esta propuesta. Ahí estéticamente no les encajaba este gran oscuro y lo que se hizo fue con la placa del Direct cortamos las piezas de tal forma que encajaban en el fondo del casetón. Todo esto en el mismo color que el hormigón, que tenía un color ocre parecido al de esta pared que tenemos aquí. Al final quedó integrado y todo el fondo del casetón lleva material fonoabsorbente. Es decir, vosotros nos planteáis el problema, busquéis estética, nos decís lo que estáis buscando estéticamente y os damos solución para integrarlo dentro del proyecto. ¿Vale? Y por último tenemos lo que llamamos islas, estos Silent Modular, que bueno, trabajamos con diferentes modelos. El modelo 230 al final no deja de ser un falso techo de vidrio reciclado, igual que este. Lo único que lo hacemos en fábrica, tengo unas muestras luego para enseñaros, y podemos dar, siempre que sea en un formato paletizable, podemos darle la forma y el color que queráis, llevar la obra y directamente se cuelga. Las podemos hacer personalizadas, como las que tenemos aquí. O que es una oficina de arquitectura aquí en Madrid también, que las querían de unas medidas específicas de 1,40 y 1,3 porque tenían ya las luminarias. Entonces, bueno, se hizo específicamente a la medida de esa sala. Esto es, llegas y lo cuelgas, tipo IKEA. Y luego, para mí, la que me parece más interesante es lo que llamamos el Modular 400, que no deja de ser el primer sistema que os he enseñado del falso techo, el Distance, porque realmente es un falso techo que no llega a los perímetros. Es decir, tú le das la forma y el color y nosotros podemos hacer esa isla, evidentemente con unos tamaños que ya no son paletizables, ya no se pueden hacer en fábrica y transportar a obra. Entonces, vosotros diseñáis la forma y el color y en obra lo montamos. ¿Vale? Se coloca la sobreestructura, se colocan los paneles, se aprovecha a colocar material absorbente en la capa posterior para que todas las ondas que rebotan aquí, en este caso la losa de hormigón, también se absorban por la parte posterior. Se le pone la tabica y luego se le aplica color. Entonces, bueno, integramos esa isla acústica de gran tamaño en los proyectos. ¿Vale? Y por mi parte esto es todo en nuestro portfolio de acústica. Espero que nos haya sido muy rollo para vosotros y ahora os dejo tiempo para que podáis hacer las consultas. Pues muchísimas gracias, Guillermo, que no ha sido en absoluto aburrido, al contrario, nos has presentado muchísimos proyectos que seguro que han dado muchas ideas de aplicación, porque, bueno, pues yo creo que se puede hacer prácticamente todo con vuestro material.